Bueno, hola a todo el mundo. ¿Cómo están nuestros queridos seguidores? Nos están esperando un ratillo, pero vale la pena, ¿vale? Hoy tenemos un podcast súper especial, porque a mí me hace especial ilusión. Se lo estaba comentando antes a Alejandro detrás de cámaras, de que, bueno, Alejandro está en el grupo cuenta de Descifrando la Guerra. Aparte, corrígeme si no, Alejandro, pero eres antropólogo, ¿no? Si no me Ajá, equivoco. así es, así es. Y también es autor del libro de Ucrania, el camino hacia la guerra, que bueno, lo podéis encontrar también en Destilando la Guerra, que lo tienen ahí fijado en un tuit, y que habla más bien, ¿no? Como me estaba comentando antes Alejandro, de la coyuntura de la guerra, las claves para entender un poco todo el conflicto. Pero bueno, Bueno, y artículos, muchos artículos, que Descifrando, Bueno, la verdad es que hacéis muchísimos. tienes para aburrir y de tema Ucrania ya es la locura. Bueno, yo en primer lo primero que lugar, tengo que decir, bueno, perdón, habla, Robert, habla. yo en primer lugar te quiero dar las gracias por venir. Yo os sigo muchísimo, soy muy propagandista vuestro. Yo siempre que puedo recomiendo vuestras cuentas. Yo os sigo en Twitter y en Twitch principalmente. Gracias, y creo que hablo en nombre de mucha gente porque seguimos la actualidad, porque sois de los primeros que la soléis postear, habiendo verificado antes, porque claro, hay mucha gente que dice muchas cosas, pero luego ya sabemos un poco cómo va. Y también quería preguntarte, es una cosa que, mira, ha sido una oportunidad, me dijo, Pau, ¿por qué no les invitamos? Y yo, ahí, ¿por qué no les invitamos? Yo he visto que tu libro, porque siempre que alguien destaca y hace algo bien, siempre es una cosa que pasa en la sociedad, siempre hay una marabunta de gente envidiosa que le da mucha rabia, ¿no? Que hagas las cosas bien. Y vi que cuando sacaste el libro, lo vi que en Twitter te lo dijeron algunos, que estaban muy enfadados en plan de, ¿cómo sacas un libro si lleva no sé cuántos días la guerra? No tienes vergüenza, como si el problema del conflicto de Ucrania fuera una cosa que ha empezado con esta guerra, ¿no? Y quería preguntarte, porque también habéis tenido mucho boom, ¿no? Con el tema de la guerra. Bueno, tú mismo lo has dicho antes, era una cuenta que, bueno, que sí seguía mucha gente, pero no como ahora, ¿no? Ahora os habéis hecho un poco referenciales. ¿Cómo ha sido ese cambio, ¿no? Bueno, somos un grupo de amigos que hacemos cosas, a de repente somos los más profesionales, nos sigue 500.000 de personas. ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, aquí tengo el libro, ya por hacerla publi total, Vaya. porque Ucrania el camino hacia la guerra, hay que comprarlo, hay que comprarlo. Pero sí, totalmente, porque claro, sacar un libro así, pues creo que fue en un mes después de que estallara la guerra. Evidentemente, no sigo las fases de la guerra, ni tampoco nos ponemos a decir lo que va a pasar, ¿no? Porque es algo que no podemos saberlo. Lo único que hacemos es poner un contexto, porque una de las cosas que interesa de vez en cuando, pero no siempre, es contar o no contar por qué hay un conflicto político en el mundo. En este caso, pues no interesaba mucho, porque la versión oficial es, hay una persona, en este caso es Vladimir Putin, que se ha levantado un día y ha dicho vamos a invadir un país. Y tiene unas aristas políticas, históricas, culturales y de actualidad brutales. O sea, llevábamos un año entero de grandes cumbres, de negociaciones, décadas con el acuerdo, bueno, 8 años, ¿no? Con esos acuerdos y la importancia de reconstruir Ucrania en general a nivel político y una cuestión nacional importantísima. Entonces, es que todo esto, pues podemos hacer artículos, pero yo digo, mira, para que no haya ningún tipo de problema con el formato, que podamos matizar y explicar todo con detalle, es que se me queda hasta corto, de modo que empiece la guerra en febrero, pues bueno, pues es que yo no sé cuánto va a durar. Yo tampoco sabía si iba a haber una invasión, nosotros no podemos ver el futuro, pero desde luego el boom que dio Descifrando la Guerra en aquel momento pues fue espectacular, porque cada vez que seguimos un conflicto, normalmente los medios de masas no le suelen dedicar tiempo. De hecho, fíjate si es que cuando hubo guerra en Nagorno-Karabaj, algunos medios nos decían que sí era una guerra de nicho, ¿no? Que solo interesaba a la gente que sabía del tema. Y yo me quedo un poco como, Guerra de vale, nicho. me estás certificando que hay guerras importantes y guerras no importantes, cosa que ya sabemos, pero ahora ya es cristalino. Y así con todo, ¿no? Bueno, pues el tema de Ucrania, cuando se le da voz en los medios de comunicación, la gente mueve su atención hacia donde está el foco mediático y bueno, pues por suerte nos eligieron para informarse. Luego, además, que antes lo decíamos antes de empezar a emitir, claro, ahora está el problema de que con otros temas la gente, y se ve, ¿no? Tirando de hemeroteca, se puede equivocar, rectificar y que no pasa nada,
Pero claro, cuidado, como tú en algo con la polarización que hay ahora mismo, como tú te equivoques en esto, ya hay gente que te hace la cruz, ¿no? Que te hace la campaña. Sí, total. Y además es que todos los medios van publicando la información y nosotros también según lo que vas sabiendo. Y es que no podemos hacerlo de otra manera. Yo no estoy allí para saber lo que pasa, pero es que incluso a compañeros que pueden estar ahí tampoco están en el frente o si lo están, no tienen todas las versiones normalmente. O sea, siempre hay una dificultad para acceder a la información. Hoy en día, gracias a la tecnología, pues podemos acceder mucho más rápido en algunas guerras, porque también te digo que obtener un solo vídeo de la guerra de Etiopía era una odisea. Esta guerra, por lo menos, los rusos al principio daban una propaganda buena ofreciendo vídeos de donde estaban y ahora los ucranianos están haciendo también una propaganda buena porque cuando toman un sitio lo demuestran. Entonces, por lo menos podemos saber dónde están. Pero yo lo que puedo contar es, esta persona ha dicho esto y la otra ha dicho lo otro y te pongo en las dos literales con su comunicado o con los vídeos si es posible. Pero es que eso ya está mal visto, porque contar lo que hace uno molesta al otro, pero si te cuento lo que hacen los dos, molesta a los dos. Eso es lo rompedor de esta guerra, que ha sido una batalla por contar las cosas desde el primer día. Bueno, de esta guerra y de vosotros. A mí es una de las cosas por las que más me gustáis, porque yo no veo, o sea, yo por ejemplo, yo ahora abro tu Twitter, o sea, el Twitter de la cuenta, o incluso el tuyo, yo me empiezo aquí a ver las noticias que vais poniendo, y son noticias, es decir, yo no veo, yo por ejemplo sería incapaz de decir, igual que con otra gente a lo mejor sí puedo, esta gente es pro no sé qué o pro no sé cuánto, fíjate, hasta lo desconozco, y veo las cosas que hacéis, ¿no? Yo sería incapaz de señalaros y decir, no, es que sois unos propagandistas de no sé qué, es irreal, o sea, no es real. Y a mí es lo que me gusta de vosotros también. Y he visto que a vosotros también, porque es increíble, pero a vosotros también os pasa que os señalan de ser pro todo. O sea, desde un sector sois una cosa, desde otro sois lo otro. Me gustaría que dieras tu opinión sobre esto y luego te voy a dar un poco la opinión, la que he vivido yo un poco también, de que enseguida eres... Ayer traje al canal, que estaba Pau también, a Triana y a Marquina, que bueno, ese día íbamos a hablar de la realidad interna de Rusia. Entonces, pues qué mejor que alguien que vive allí y alguien que sabe hasta de qué marca son los bolígrafos que tiene el ejército. Dije, mira, pues bueno, es interesante que vengan, ¿no? Yo me llevo muy bien con los dos y hubo gente que me estaba llamando prorruso y gente que me estaba llamando tanista. Entonces, ahí es cuando dices, aquí hay un problema de criterio grave. Bueno, ya me callo y dejo que des tu opinión. Sí, es justo eso, ¿no? Cuando, en este caso es más claro, cuando contábamos que Rusia avanzaba, porque era la que avanzaba, pues eras prorruso, por contar algo que estaba pasando. Y ahora, como es Ucrania la que está avanzando, pues se nos acusa más de ser pro-OTAN. Pero es que yo no tengo la culpa de que sea Ucrania la que esté avanzando. Pues muy bien. Y luego el problema está en que aunque te vengan los dos, porque ahora ya los que piensan una cosa y los que piensan otra, los dos tienen su idea, pues los dos nos acusan al mismo tiempo, pues es que, pues no sé, nosotros contamos lo que hay, tampoco podemos estar pendientes de unos y otros, pero hacen mucho ruido y sobre todo teniendo en cuenta que el discurso en Occidente pues no está controlado precisamente por los prorrusos, el que más daño puede hacer es el pro-OTAN, porque es el que señala a los que no dan la versión que hay que dar. Mientras que los prorrusos pues, pueden gritar mucho, pero no tiene consecuencias. ¿Qué opinas, Alejandro, sobre la ola de censura que hubo al principio, sobre todo al principio, bueno, y que aún se mantiene sobre canales que obviamente eran prorrusos, pero que al menos servían para ese contraste, ¿no?, de las dos versiones oficiales para hacerse una idea más objetiva? ¿Cómo visteis eso? ¿Llegasteis a temer que os pudiese afectar a vosotros también en el sentido de no seguir la línea? Es que nos cerraron la cuenta 3 veces al principio de la guerra. Esto fue una cosa increíble, porque en una de las ocasiones era citando un medio ruso literalmente y poniendo según este medio. Pero es que en otra ocasión fue poniendo un comunicado o una información literal del ministerio, no me acuerdo qué ministerio era, de Ucrania. Es decir, Ucrania está armando a los civiles, ponemos esa imagen. Y además es que ellos lo están anunciando porque tienen que hacerlo, están movilizando de manera general a la población, es lógico, ¿no?, para defenderse de una invasión. Pero tampoco querían que se publicara eso. Pues bueno, fue unas semanas de borrado, o sea, bueno, en ese caso bloqueo de cuentas una tras otra, pero el problema vino después, que la censura se hizo más sutil y lo que hicieron fue no cerrar cuentas, o no tantas, porque sé que hubo, pero la nuestra no, sino borrarlas del algoritmo, ¿no?, que desapareciéramos de las teles de la gente
Y bueno, pues eso, llevo meses en los cuales dices, ¿cómo puede ser que de tener el mayor pico histórico de atención, según los datos internos, de Descifrando la Guerra, pasaras a tener el menor? O sea, puede ser el segundo mejor o el tercero mejor, o que se pierda el interés y pase a ser un mes normal, pero el peor, pues era evidente que había sido borrado del algoritmo. Es que esto, mucha gente dice que es conspiración. A nosotros depende de la época y de lo que estemos haciendo, también nos pasa. Y es que es estadística. O sea, tú abres las tripas de tus redes y ves las cosas. Y de repente hay cosas como un poco inexplicables. Y esto, pues, es otro ejemplo de ello. Sobre cómo, sobre todo esta última ofensiva, yo he visto, claro, porque yo con estas cosas, con la guerra, veo como la ruindad y la tergiversación de la gente que es forofa de una posición o de otra, ¿no? De negacionista de la verdad. A mí, por ejemplo, me han criticado por decir que Rusia se ha retirado. O sea, cuando hay medios rusos hablando de retirada, es un repliegue estratégico, porque en realidad Rusia está ganando la guerra y es como, hay que ser objetivos, es decir, yo, por ejemplo, siempre he dicho, yo creo que Rusia va a terminar ganando la guerra porque algo tiene que hacer, o sea, que sea una victoria pírrica, que al final sea incluso peor para ella, pero algo tiene que hacer, es decir, con el potencial que tiene, algo tiene que hacer para que no sea humillada en Ucrania, que es lo que está pasando, ¿no? De a ver cómo salen de ahí. Y ahí eso abre muchas incógnitas y miedos de a ver qué va a pasar. Pero yo, por decir una cosa que incluso los propios rusos están diciendo, de que ha habido una retirada y que han abandonado una zona, es que te comen. O sea, ya es una cuestión de que te comen. Y cuando Rusia, por ejemplo, hubo momentos en los que sí se estaba desarrollando más y avanzando, etcétera, aquí prácticamente no se habla. Y hacían el tour con Zelensky y los políticos y se centraban la importancia en que la Ursula von der Leyen había ido la segunda vez, que había ido la tercera, a hacer no sé qué. Y es como, eso no es lo importante. Lo importante es cómo se está desarrollando la guerra. Y eso parece que no, que dependiendo del momento es como, ¡boom!, ya no está. Ya, bueno, pero o sea, es normal que actúe la censura cuando estás dentro de un conflicto. Y es que al final Europa, sin haberlo formalizado, pero bueno, Rusia en el fondo tampoco lo formalizó, está en guerra con Rusia, una guerra que llamamos guerra proxy, entonces se da sobre el tablero ucraniano, ¿no? Es algo que se ha dado en otras ocasiones, que no hay un enfrentamiento directo, pero la evidencia es que se decidió que se iban a mandar armas, que se iban a hacer las sanciones más duras que se habían hecho nunca contra Rusia. Es decir, estamos en una guerra proxy con Rusia. Eso significa que hay que controlar la información, porque si ya en otros conflictos donde había intervención occidental tenías que mantener como sea, porque es una victoria necesaria para los que están manejando el conflicto, el relato. El relato es importantísimo porque puede afectar también al conflicto, puede afectar a las dinámicas. Pues en este conflicto que se ha hecho gigantesco a nivel de apoyo, sobre todo económico, ya incluso más que armamentístico, pero bueno, todo es imprescindible que controlen el relato. Y esto demuestra de una vez más pues, que efectivamente estamos involucradísimos en ello. Y a la vista está que Ucrania y Rusia, los dos, igual que en todas las guerras, ojo, es que tampoco es algo nuevo, tienen que dar su versión y tienen que vender hacia adentro un discurso. Esta nueva ofensiva en Kharkov, ya que la comentabas, pues mira, sí, Ucrania tiene que vender hacia adentro una victoria porque la necesita y lo ha podido hacer porque ha ocupado casi una región, ha liberado en este caso desde su óptica una región, casi una región entera, que es muchísimo. Y esto le sube mucho a la moral y consigue a nivel externo que los socios le sigan apoyando cuando empezaban a verse si había grietas o no con el tema de la inflación y todas las consecuencias energéticas, económicas, pero Rusia también necesita vender algo a nivel interno y Rusia con esto pues no puede vender nada. Tampoco puede ir, como tú dices, con una derrota porque los sectores opositores se comen a la élite actual y ya empiezan a surgir grietas. En Occidente nos dicen que están en contra, ¿no? Desde la oposición rusa, que hay mucha gente en contra de la guerra. Lo que estamos viendo es que los que están cogiendo auge son los más beligerantes, son los que quieren que de verdad se declare una guerra, porque no hay guerra formalmente, ya sabemos que es una operación militar especial y todas estas, pues eufemismos. Pero la realidad es que los que están cogiendo auge son los que ven una humillación en Ucrania después de que no se soluciona el conflicto histórico nacional que ellos ven y quieren una guerra formal y quieren destinar recursos, economía de guerra, movilización general. Entonces se intenta jugar un poco así a la retórica, pero Rusia puede vender que se retiró del norte en la fase 1 de la guerra, porque su objetivo, que era tomar Kiev, que cayera el gobierno rápido y negociar con algún títere que colocasen, pues fracasó. Fracasó y pues antes de tener todas esas líneas de suministro tan expuestas, tan largas, sin ocupar el terreno bien, pues decidieron ir hacia el Donbass y bueno, toda esta zona que conocemos que han tomado. Pero ahora no se trata de una retirada táctica
porque no están consiguiendo reforzar otros frentes. Es que Ucrania les ha lanzado una contraofensiva en Gerson, en Mykolaiv, luego en Kharkov, ahora la están lanzando en Donetsk y probablemente veamos otra en el sur de Donetsk y en Zaporilla. O sea que Rusia no lleva la iniciativa ya, la ha perdido y eso es lo que hay. Y hay que decirlo. Y bueno, pues Ucrania por un lado te está diciendo que ha sido una gesta heroica, cosa que tampoco, porque en una semana no te da tiempo a tomar 400 localidades con batallas en todas ellas, ni a expulsar a un grupo de 8.800 kilómetros cuadrados. O sea, hubo batallas al principio, pero ha sido, ante la imposibilidad de defenderlo, se fueron retirando. Pero que tampoco puede decir Rusia que haya sido una retirada ordenada y planificada, porque no, porque a la vista está que cuando llegaban a cada una de las 3-4 ciudades importantes los ucranianos, los prorrusos decían que las iban a defender, que no iban a caer, entonces muy planificada no estaba la retirada. ¿Tú crees que, o sea, teniendo en cuenta cómo han afectado las medidas, las contramedidas, la inflación en Europa, el desgaste económico, que Rusia se haya reorientado a otros países, está haciendo la gira Putin ahora mismo? O sea, yo, por ejemplo, he visto vuestra cuenta antes y he visto que estaba en la India. ¿No crees que le ha ido como mucho mejor en lo económico, a pesar de que le haya afectado, que en el terreno militar? ¿Y por qué crees que ha sido así? Es complicado. Yo no diría que les ha ido bien. Yo diría que han salvado los muebles, porque igual que ellos pensaban que Ucrania caería el día 1, también Occidente pensaba que Rusia se descompondría con las sanciones. Y no ha sido así. O sea, las han resistido, el rublo se desplomó, subieron, el Banco Central ruso pudo intervenir porque tiene otro mandato distinto que los bancos occidentales y salvó el rublo y convirtió en el que mejor había pues jugado, digamos, en el mercado de todo el mundo durante 2022. Eso subiendo los tipos de interés, ¿no? Si no me equivoco. Yo creo que sí, porque eso pues atrae... Bueno, también es que había sanciones para comerciar y Rusia pues sacó esa jugada de que si querías gas, pues lo pagaras en rublos, ¿no? Pero bueno, Sí. que hay muchas cuestiones ahí que pudieron salvarle. El problema es de enfoque y es que Europa creía, y tenía razón, ¿no? Decían muchos líderes, veíamos a Sanna Marin, por ejemplo, tenemos que dejar de comprar energía a Rusia porque estamos financiando la guerra de Ucrania, nosotros. Pero dejas de comprar energía y acudes a buscarla a otros sitios, no dejas de usar esa energía. O sea, Occidente no está dispuesto a dejar de usar esa energía. Entonces, acudes a otros mercados y decían desde Qatar, vale, pero es que no podemos, esto lo comento en el libro, o sea, que se veía venir desde marzo, es decir, no es cosa de ahora. Está literalmente la frase ahí de Qatar, diciendo que no pueden suministrar a Europa sin crear disrupciones en otros puntos del mundo. Entonces, tensionas en el mercado, se disparan los precios, en Europa nos afecta mucho la inflación, Alemania y su industria dependen de la energía asequible que podían obtener de Rusia, pues estaban las cosas como están en Europa, es decir, a Rusia no le ha ido bien, pero a Europa tampoco. Y además es que están diciéndolo ellos directamente, lo decía Borrell, decía, pues como con la pandemia tenemos que, por un bien mayor, en este caso perjudicar a Rusia, hacer sacrificios. Y ya está decidido, no se ha consultado a nadie, ¿no? Esto es una cosa clarísima. Pero es verdad que Rusia también sufre, porque por mucho que consigas que China y la India, porque eso es una cosa que no se esperaban muchos en Occidente, así como países por todo el mundo, de los que podemos entrar a hablar si queréis, le han ayudado, entre comillas, no es suficiente. Los principales negocios eran en Europa y ha sido un golpe muy duro. Claro. Alejandro, ¿cómo hacéis para seleccionar la información en esta coyuntura tan polarizada y intentar dar la información más objetiva desde vuestra cuenta? Porque a mí me interesa sumamente eso, teniendo en cuenta cómo está todo. Normalmente en todos los conflictos, incluso aunque no sean bélicos, es tan sencillo y parece que tan impopular como contar literalmente lo que está diciendo cada actor. Esto lo veíamos muy claro, por ejemplo, en el caso de Afganistán, que me parece siempre un ejemplo muy claro, porque es evidente que aquí nadie va a simpatizar con un grupo yihadista, ¿no? Pero aún así, no gustaba nada que contáramos lo que hacían los talibanes o lo que decían los talibanes. Y digo, pero es que es una guerra entre el gobierno afgano y los talibanes. Pues es que Claro. más claro no puede ser. No puedo contar solo una parte. En Ucrania, los medios occidentales están comprando la versión ucraniana, que a veces está fundada y a veces no. A veces es matizable, a veces pues es una cosa intermedia. Eso pasa en todos los conflictos. Entonces es evidente que el contar una de las partes nunca va a ser informar, va a ser, pues como digo antes, pues intentar controlar el relato, intentar influir en las dinámicas que hay sobre el terreno, que a nosotros nos lo decían cuando Afganistán, otros medios, ¿no?
Es como que cada medio te suelta una que te quedas loco. Te decían, no, pero es que no podéis informar o decir que los talibanes están recuperando territorio, bueno, sí, recuperando, porque ya lo controlaban antes, porque eso afecta a las dinámicas, la gente de allí lo puede leer, pueden bajar la moral, creer que eso no va, bueno, pues que están perdiendo la guerra. O sea, creo que ellos lo saben mejor que nadie cuando estaban los talibanes avanzando. Pero es que es cierto, porque luego surgen reportes de inteligencia de Estados Unidos en 2018 que ya te confirman que desde 2016 se veía que estaban perdiendo la guerra. Pero hasta la semana antes de que se cayera todo en 2021, nadie sabía que se estaba cayendo pues todo el gobierno afgano. Pues nosotros estábamos informando desde febrero, cuando cayó en agosto. O sea, llevamos más tiempo, pero desde febrero diciendo que los distritos estaban cayendo. Pues eso no se podía contar. Es decir, pues es tan fácil como decir, mira, los talibanes están subiendo vídeos. Es que los talibanes hicieron una propaganda mejor que el gobierno afgano. O sea, pocas he visto tan malas como la del gobierno afgano. Quizá cuando la guerra de Armenia y Azerbaiyán, Armenia también colaba muchos, ¿no? Era como, son grupos que como en ese momento van perdiendo, pues no pueden demostrar que están tomando territorio, lógicamente. Entonces, pues el gobierno afgano colaba muchísimas mentiras, diciendo que estaban recuperando ciudades en plena semana de colapso, ¿no? Y nosotros decíamos, pero si es que no solo no han recuperado estas 2 que dicen, sino que han perdido otras 8. Era una locura de propaganda. Y eso es lo que hay que hacer, pues contar las 2 versiones y luego lo que podemos comprobar con vídeos o con geolocalizaciones, que hay gente muy especialista en esto. O sea, hoy en día se puede contar, es más difícil controlar el relato, por eso interviene otro tipo de censura. O sea, perdona, tengo que preguntar, ¿a qué te refieres con geolocalización? O sea, estamos hablando de gente especializada en decir si esto es en esta ciudad a esta hora. O sea... esto es mucho más loco de lo que piensas, porque yo no soy de ese tipo de especialistas. Yo he intentado aprender de contextos políticos, pero hay gente y algunos compañeros míos, pero en general hay mucha gente que sabe o que se dedica a buscar, si tienes una foto de un grupo en una localidad diciendo hemos tomado esta localidad, te encuentran esa esquina, esa casa, la encuentran y dicen, vale, geolocalizado con las coordenadas milimétricas en esta ciudad, es cierto. Y es súper útil, así se construyen muchos mapas de seguimiento de guerras. Joder. Ostras. O sea, hoy en día está todo controlado. ¿No habéis visto muchas de estas cuentas cuando se queda encallado un barco o un avión y lo tienen todo seguido al milímetro? Pues igual, pero con guerras. Es que me estoy acordando de cuando el conflicto en Kazajistán, por ejemplo, que salían como grupos de liberación que decían, no, esto puede ser la inteligencia, esto puede ser... Claro, la gente en un cuarto y digo, bueno, eso sí que es imposible de geolocalizar. Supongo que también hay muchos escenarios inventados. En conexión con esto de Kazajistán, que te lo he comentado antes también y me interesa mucho, sí. Yo me acuerdo que fue una de las razones, también lo digo para la audiencia, por las que me empecé a enterar de lo que se estaba viviendo en la frontera de Ucrania, porque había gente que lo relacionaba por las tensiones de Estados Unidos y Rusia, tanto en Ucrania como en Kazajistán, que estaba teniendo este viraje desde hacía ya años hacia la área de influencia militar y económica de Estados Unidos, que hacían prácticas con la OTAN en ese momento, la de Kazajistán. Pero, ¿cuál fue el verdadero antecedente, más allá de la guerra de 2014? ¿Cuándo dirías que empezaron las tensiones para que esta guerra pudiese empezar a decir que iba a pasar? Es que esto sí que es un poco complicado porque es que es el libro, ¿no? El libro lo he hecho para explicar eso porque es muy complejo. Bueno, sí, pero yo te lo cuento igual. Tú piensas que esto pasa no solo con la Unión Soviética. Vamos a pensar, por ejemplo, en Yugoslavia, ¿no? Un estado de carácter socialista. Vamos a considerar que tiene un enfoque al menos de clase y no nacional. Aunque luego en las últimas décadas, bueno, pues ya sabemos cómo pasó eso. Nuestra opinión de Tito da para otro podcast, pero sí, lo haremos otro día. Por eso te lo digo, que lo digo con mucho... ¡Uy! ¿Se nos ha caído? Esto es Shadowban, terrorismo de información, obviamente. Bueno, mira, para que vuelva, a ver si se puede... A ver si te puedo contar el tema ucraniano, que es de por sí complicado antes de que se me caiga de nuevo. Voy a empezar a hablar de Ucrania. ¡Bum! Bueno, por resumirlo un poquillo, es verdad que el tema en los estados socialistas con un enfoque que no es nacional, cuando
hay un auge del nacionalismo mucho más fuerte en las últimas décadas y después con las independencias surgen conceptos como el Estado-nación, como etnias que estaban mezcladas en lo que queda como un Estado, ¿no? Yo no dejo de escuchar, Robert. ¿Ha Pues se le pasado? escucha perfectamente, eres tú con tus datos. ¿Se me ha vuelto a Es que caer? Ahora sí, venga. Sí, dale. Va, pues eso, que te encuentras con estados mixtos en un entorno de orientación nacional, ¿no? Pues eso ha pasado, por ejemplo, en el Cáucaso también, decía en el caso de Yugoslavia, pero pasa en muchos países de la época post-socialista, en la cual se hace un enfoque pues hacia una cuestión nacional. En el caso de Ucrania se intenta construir ese nacionalismo en un país en el que pues, hay una mezcla étnica entre rusos, ucranianos y otras muchas etnias minoritarias, pero también en Rusia. En Rusia hay muchísimas etnias conviviendo a partir de los 90 y bueno, pues la rusificación también venía desde la época soviética, o sea, siempre se impone una mayoritaria. En el caso ucraniano, además de intentar consolidar esa nueva identidad, pues con un cisma en la Iglesia o con diferencias políticas, un enfoque que diversifica hacia la Unión Europea ciertas partes económicas, que también lo hizo Bielorrusia, ¿no? Pero otros países de Asia Central, por ejemplo, habéis mencionado Kazajistán, tenían una diversificación clarísima hacia la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, pues Ucrania, a partir de 2004 más o menos, empieza a vivir algunas protestas de corte un poco más liberal que buscaban, pues, bueno, una repetición electoral por cuestiones de fraude, pero esto siempre ha habido en Ucrania acusaciones de fraude cruzadas. Lo importante es que ya surge esa posibilidad de hacer movimientos de presión y protesta liberal. Cuando se va a firmar un acuerdo con la Unión Europea a nivel económico, Rusia presiona para que no se dé ese tipo de acercamiento a Europa y las protestas que surgen, que son las del Maidán, ahí ya es un clamor geopolítico, ¿no? Tienes en el oeste levantamientos en contra del gobierno y cuando consiguen tumbar al gobierno se levanta el este, que son pues el Donbass, Crimea y otras regiones en las que no consiguieron tanto éxito. Bueno, pues así es como se fracturó el país a nivel social. La fractura política pues vino con la guerra del Donbass y con la independencia y luego anexión rápida de Crimea. O sea, esa grieta, si ya se iba a intentar hacer un cambio geopolítico o la primera política que toman las autoridades posteriores al Maidán es una ley lingüística que quita derechos a las minorías, especialmente a la rusa, que pues es tan importante que casi no se puede hablar de minoría, ¿no? Es que muchísima gente habla ruso en Ucrania. Entonces, bueno, pues este tipo de choques nacionalistas han creado conflictos en muchos países de este área, postsoviética en este caso. Es lo que comentábamos de Armenia y Azerbaiyán. De repente se independizan y se encuentran que sus fronteras estatales no se corresponden con las fronteras nacionales, ¿no? Y ahí pues surgen conflictos bélicos. Con respecto a las perspectivas que tiene ahora Putin, que es un poco ahí lo que da más incógnita, o sea, hay como bastantes teorías, ¿no? Yo he visto bastante gente opinar de muchas posibilidades. Una que sí que recurra a las armas nucleares, otra que, bueno, que haga la movilización general y otra que es que mantenga lo que está haciendo y alargarlo en el tiempo hasta que se desgaste Ucrania. ¿Tú qué crees cuáles son las más probables? Es que es complicado porque la movilización general, como decía antes, la están pidiendo los más beligerantes porque es una forma de mandar más recursos. Ahora, no es tan fácil mandar solo carne de cañón, que también es una cosa de la que se acusaba a Ucrania, es que tiene que ir acompañado de armamento, de entrenamiento, de mandos, de una logística adecuada y ya en el principio de la invasión eso falló. Entonces, no sé si lo solucionaría. Desde luego el gobierno ruso por ahora lo ha descartado, pero también descartaron muchas cosas y luego pasaron. El uso de armas nucleares es claramente una escalada brutal. Hay muchos estadios intermedios. Por ejemplo, ahora Rusia acaba de escalar un poquito más sin ir tan lejos, ¿no? Empezando a atacar infraestructura civil esencial. Ya no solo las destrucciones que hemos visto, por ejemplo, en Mariupol o en Siberia-Donetsk, no, ya estamos hablando también de atacar centrales térmicas. Anoche fue una central nuclear. Hemos visto atacar bueno, pues presas clave que han inundado ciudades. Esto ya son escaladas. Ir hasta las armas nucleares es que yo no tengo tan claro que le fuera a conseguir la victoria rápida, pero si presionas a Rusia y, como decías antes, no puede vender una derrota en casa, el arma nuclear es un seguro para evitar pues el colapso de Rusia, desde luego. Antes que colapsar, quizá la lanzaría, porque no puede vender una derrota. Esto está claro. Pero de ahí a que pues no lo sabemos si va a ocurrir o no. Sería, desde luego, ya digo, un estadio muy alto de escalada.
y el Occidente también tiene armas nucleares. O sea, esto si fuera, como decíamos en su momento, un choque con Occidente, porque al principio de la guerra había mucho valiente que no sabía que esto significaba guerra mundial y desde Occidente decían que había que implantar zonas de exclusión aérea en Ucrania, que había que hacer intervenciones. Algunos países europeos estaban muy a tope con lo de intervenir militarmente en Ucrania. Pues es que una guerra entre un país occidental y Rusia implica guerra con la OTAN y con la alianza militar rusa. Esto ya es una guerra regional y mundial, probablemente. Entonces hay que tener cuidado con las escaladas y estas dos pues son peligrosas. Luego pues sí, hay otras posibilidades como seguir con el desgaste, pero yo creo que a Rusia ahora mismo eso no le está funcionando. De todos modos, hablar también de guerra de desgaste después de 6-7 meses pues todavía es muy pronto, pero es lo que está intentando hacer Rusia. Claro, es que atacar las infraestructuras civiles va a poder presionar mucho más a la población. Yo, por ejemplo, cuando vi lo de la presa y que se había inundado varias ciudades, yo dije, aquí ya son palabras mayores, ya no es ataque al ejército en estructuras militares, esto es más de que la gente se va a tener que ir, o sea, se va a tener que ir de Ucrania, porque en los sitios donde están los civiles les va a afectar de verdad. Sí, sí, y suministros de agua, y también se habla de que podrían llegar a atacar los grandes puentes del río Dnieper, al final aislar un poco las dos partes de Ucrania, y bueno, siempre se puede seguir escalando. Pero los avances de Rusia en el Donbass, concretamente en Donetsk, que es donde dice que se ha bueno, pues, reubicado o reagrupado, siguen siendo igual de lentos que antes. Pues vale, estos últimos días hemos visto un poco más de avance, pero nada significativo. De hecho, ayer han bombardeado la capital del Donbass, o sea, de Donetsk, la han bombardeado. Pero eso los ucranianos han bombardeado Donetsk continuamente, no solo durante esta guerra, sino desde 2015 o 2014. O sea, eso es algo que ha ocurrido, igual que Rusia y el bando prorruso atacaban el otro bando. O sea, eso es algo que no es nuevo. Chicos, voy a intentar arreglar el audio y todo porque os escucho a medias todos, ¿vale? Ahora vengo, señores. Lo siento. Madre mía. Es que la ha pillado en Valencia el pobre y tiene el internet un poco cascado. A nivel interno, que es una cosa que a mí me interesa bastante, a nivel interno de Rusia, ya hemos visto a los liberales, ¿no?, que se están moviendo y están haciendo de oposición. Hemos visto a los del Partido Comunista pidiendo la movilización general y defendiendo la guerra. O sea, increíble. ¿Cómo crees que le está afectando a Putin en lo interno? Porque la gente está diciendo que prácticamente va a caer, pero yo le veo bastante bien, bueno, instalado, ¿no?, o aposentado en el poder. Bueno, al principio de la guerra se especulaba con que era una guerra de Putin porque no era una guerra de Rusia, que era muy impopular. Sin embargo, le hemos visto darse baños de masas, le hemos visto defender la invasión como, bueno, es como un acto nacional prácticamente. Escudarse también en grandes fechas históricas y asociarlo sobre todo a la Gran Guerra Patria, que al final era la Segunda Guerra Mundial. Por eso el mito este de la desnazificación, que vale, pues por mucho extrema derecha que haya, en ningún caso el objetivo de Rusia es desnazificar Ucrania, vaya. Creo que eso está claro. Entonces, bueno, pues contaba con el apoyo popular, porque es que hasta el más independiente, quizá dentro de lo que pueda haber en Rusia, que era el Instituto Levada, aseguraba que había un apoyo a la intervención y a esas decisiones. Empezó a haber grietas, porque claro, cuando se dio el permiso, que fue casi por unanimidad, a Rusia para reconocer la independencia de estos territorios, firmar los acuerdos militares que implicaban una entrada en el país y hacer una operación militar especial, dándole poderes para decidir la duración y hasta dónde llegaban, pues hubo grietas porque algunos sectores del Partido Comunista, pero también de otros partidos me parece, pero sobre todo lo hemos visto también en el Partido Comunista, no estaban de acuerdo con el alcance, no querían apoyar una invasión completa de Ucrania. Simplemente pues defender eso, el Donbass y toda esta cosa que ya es algo que está en su mente a nivel histórico desde antes de 2014, pero evidentemente desde 2014 está impregnado. Ahora hemos visto un poco más de oposición por las derrotas que está viviendo Rusia. Yo creo que no ha cambiado la concepción nacional del conflicto, pero no son exactamente como se dice. Hay algunas personas que son
opositoras a la guerra, que sobre todo lo hemos visto, pues algunos concejales o perfiles más liberales que dices tú de San Petersburgo, de Moscú, que al final es ese entorno donde en su momento Occidente quería promocionar oposición como la de Navalny, ¿no? Pero no deja de ser una oposición no hegemónica y, por supuesto, no de gran calado parlamentario. Y la que de verdad ha tenido peso, que ha sido en este caso el Partido Comunista, y el Partido Liberal Democrático, que es incluso más imperialista que Putin, estos lo que quieren es más beligerancia. Y ha tenido, bueno, la circunstancia de que este año ha muerto el líder del Partido Liberal Democrático, pero ese personaje buscaba casi un enfoque imperial de Rusia. Ya no hablo de lo de ahora, ¿no? Es una cosa que apostaba por anexiones de todo el territorio postsoviético prácticamente. Es que yo veo que si se le tuerce la cosa a Putin, o sea, es lo que decías tú antes, yo creo que va a ser los nacionalistas radicales los que van a hacer la oposición, más que la oposición prooccidental o el Partido Comunista. Yo creo que esos son los que van a coger más peso. De hecho, cuando mataron a la hija de Dugin, yo vi como mucha efervescencia ultranacionalista. O sea, la reacción que hubo no fue de, oh, qué bien. No, yo vi mucha reacción de que se preparen, que van a venir los halcones de la guerra de verdad. Sí. Además es que es tan evidente como que durante el 2021 Putin podría haber lanzado la operación militar en varias ocasiones, que decían que había ejercicios militares cerca de Ucrania, que ya se había acabado el esperar a que se implanten los acuerdos de Minsk, pero finalmente es verdad que Joe Biden le dio una oportunidad a esas cumbres que en principio no estaban programadas para tener lugar en 2021. En 2021 había otras prioridades estadounidenses que estaban bien definidas y que no era eso. Pero el hecho de que pues, se retrasara durante un año le dio para mediar entre sectores muy beligerantes y otros más diplomáticos. Entonces, si ya en su propio gabinete el ministro de Exteriores había construido una diplomacia durante muchísimos años y los viceministros de Exteriores estaban deseando ya la ruptura total y consideraban que no era posible un arreglo diplomático, es que Putin estaba mediando entre esos sectores hasta que al final él era el que tenía el poder decisorio. Y el ministro de Defensa también estaba en una posición más beligerante y al final acabó decantándose por ellos después de muchas cumbres, aquellas que se dieron, por ejemplo, con la OTAN, con Estados Unidos, en el marco de la OSCE. Pero claro, también Putin mandó a los más beligerantes a esas cumbres. O sea, claramente daba la sensación de que lo que quería era vender que ha intentado negociar y le habían dicho que no. Pero vamos, que Occidente tampoco puso mucho esfuerzo en negociar. Te quería preguntar, aquí en Europa hay mucho fenómeno fan con los chechenos. Yo creo que son una tropa muy sobrevalorada. No sé si los habrás visto. Los típicos vídeos que salen disparando al aire y luego salen con musiquita como de fondo. La gente desconoce que también hay mucho checheno luchando en el bando ucraniano, que son opositores a Kadyrov, porque bueno, el resultado de las guerras y que se terminara imponiendo allí un personaje como Kadyrov es porque va de la mano de Putin. Es decir, Chechenia es una dictadura terrible, que hay unas leyes que son diferentes al del resto de Rusia y son islamistas radicales. Y aquí muchas veces desde Occidente, por parte de todo el mundo, veo como mucha sobredimensión de lo que realmente son. Yo he visto gente decir, no, es que prácticamente la mitad de la gente que está combatiendo son voluntarios chechenos y es que no es real tampoco, o sea, se puede ir a ver. ¿Qué piensas de este fenómeno? Bueno, hay mucho ruido, como dices, pero la participación de extranjeros, en este caso no son extranjeros, ¿no? Pero quiero decir, la participación de grupos poblacionales diferentes en la guerra es de multitud de sitios, ¿no? Igual que en Occidente están llegando voluntarios en esa legión extranjera de todas partes, en el lado ruso también, y no están solo los chechenos. Lo que pasa es que los chechenos han hecho una propaganda muy buena, porque eran los que llegaban al centro de Mariupol y te ponían un vídeo. No sé exactamente qué zonas fueron las que ya tomaron, pero vamos, que ellos tenían una propaganda muy buena. Ponían la bandera de Chechenia, por ejemplo, aparte de la de Rusia, en Ucrania, que eran como algunas declaraciones decían, teníamos que anexionar Ucrania entera a Chechenia, no solo a Rusia, ¿no? Y era como, bueno, una barbaridad a nivel político. Pero
esos son los chechenos, como tú dices, y es que lo has explicado ya, los que están del lado de Kadyrov. Los otros, los que eran los veteranos de las guerras de Chechenia, opositores ahora, eran los de la entonces llamada República Chechena de Ichkeria, que buscaba la anexión del Dagestán y de otras regiones, pues Osetia del Norte o Ingusetia, pero realmente hay muchos ingusetios y muchos Dagestanes en la guerra de Ucrania, pero los chechenos hacen mucho más ruido, ¿no? Que es lo que digo de la propaganda. Pero la realidad es que llegan de todas partes. Hay grupos osetios y también del centro de Asia, del centro de Rusia, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que va variando. Hombre, es que, claro, los osetios son normal también, porque de hecho ahora con lo que está pasando en Georgia, que están empezando a tantear a ver si pueden recuperar los territorios, claro, hay mucho voluntario de Abjasia y de Osetia porque tienen también que si se tuerce mucho la cosa, cambiarían de quién es el que les está dominando, de quién forman parte, ¿no? O sea, eso también hay como muchos intereses, no sé si decir regionales, porque regionales en general, pero como locales, ¿no? De conflictos que ha habido anteriores, de herencia rusa, con Georgia, etcétera, etcétera. Eso es un poco la diferencia de estrategia de Rusia con cada conflicto postsoviético. Es como, ¿por qué reconoce la independencia y anexión de Crimea, pero no lo hace con el Donbass? ¿O por qué reconoce la independencia y firma un acuerdo militar con Osetia del Sur y Abjasia después de la guerra, pero no lo hace con Transnistria ni con Nagorno-Karabaj, por ejemplo? Esto es muy claro. En el caso de Georgia, igual que hacía con el Donbass después de 8 años, dice, si lleva 8 años participando en la guerra del Donbass, ¿por qué nunca reconoce al Donbass como independiente hasta 2022? ¿No? Esto es claro porque lo que pretende Rusia es mantener su mayor influencia posible a nivel político en su entorno. Si tú reconoces la independencia, en este caso de Osetia del Sur o de cualquier territorio de los que he comentado, ya rompes la posibilidad de reintegrarlo y que haya pues, un sector entero partidario de buenas relaciones con Rusia en ese país. Entonces, en lugar de controlar Georgia o controlar Ucrania, porque los acuerdos de Minsk eran reintegrar el Donbass a Ucrania, no era anexionarlo a Rusia, era a Ucrania, pero restaurando sus derechos políticos. Eso a Rusia le habría dado pues, una posibilidad de vetar ciertas decisiones estratégicas de Ucrania, pues como pasa en Bosnia, o incluso de que pues, electoralmente puedan volver a ganar los partidarios de acercamiento a Rusia. Esto le interesaba durante 8 años y cuando ve que es imposible que se cumpla, decide romper los acuerdos de Minsk y declarar la independencia y dice, bueno, pues al menos ya que es imposible restaurar mi influencia en toda Ucrania, pues me quedo con este territorio y lo que consiga conquistar. Y así pasa también con Georgia y con otros territorios. En Moldavia no lo ha hecho, por ejemplo, de Transnistria no lo ha hecho porque no vale la pena quedarse con esa franja perdiendo el resto de Moldavia, ¿no? No, es que el caso de Moldavia es clave, porque es verdad que, o por lo menos una parte importante de la oposición, es decir, que sí se podía revertir, sí que era prorrusa. Es curioso, bueno, Nancy Pelosi es un personaje que allá donde va crea la discordia. Bueno, lo habrás visto, lo que ha ido a Armenia a apoyar a los armenios de boquilla. Eso abre un panorama interesante en el sentido de que va a haber polémica, pero complicado, porque Rusia no ha cumplido con los acuerdos que tiene, es decir, porque ahora está flojeando en Siria, en todos los sitios. Pero claro, Estados Unidos tampoco está apoyando, o sea, aunque de boquilla lo haya apoyado, no se va a enfrentar a Turquía, porque es con quien se va a enfrentar si se enfrenta a Azerbaiyán. Entonces, claro, los armenios tienen una situación bastante peliaguda, sobre todo cuando ya se ha visto que a nivel militar no tienen nada que hacer con Azerbaiyán. Pues sí, es verdad que Estados Unidos no se va a enfrentar con Turquía, porque Turquía es uno de los países mejor posicionados geopolíticamente del mundo. Es que ahora mismo puede hacer casi lo que quiera. A la vista está, ha hecho operaciones militares, invadido países y pues tiene a la OTAN y a Rusia que pueden estar más o menos descontentas, pero no pueden impedirlo. Esa política multivectorial bien realizada. Azerbaiyán estaba en un escenario parecido porque hasta hace no mucho había podido recuperar mucho territorio armenio, gran parte del Nagorno-Karabaj. Ahora está entrando dentro del territorio armenio soberano y la Unión Europea lo que ha hecho este año ha sido duplicar el gas que compra Azerbaiyán, no sancionarlo. Lo ha duplicado. Con la situación de ahora, claro, es que no están para rechazar a gente que les venda gas.
Claro, al revés, lo que hicieron fue incrementar todo lo que pudieran con otros socios para diversificar de Rusia. Entonces se veía claro que no era una cuestión de derechos humanos, ni de libertades, ni de todas estas cosas que se dicen en Occidente porque forman parte del discurso, que es lógico, ¿no? Es su estrategia de guerra, vender la superioridad moral. Entonces, con Azerbaiyán no se está haciendo. Con Azerbaiyán se les ha comprado más gas. Era importante que Estados Unidos ahora venga a marcar las líneas y se ve en una posición en la cual le puede hacer daño a Rusia en su alianza con Armenia. Estados Unidos ya tuvo, al menos Joe Biden, más que otros actores, pero sobre todo Joe Biden, tuvo una tensión importante con Turquía al principio de su mandato, que después se corrigió pues, con todo lo que ha pasado con la ampliación de la OTAN, pero al principio Estados Unidos ha reconocido el genocidio armenio por primera vez en la historia con el gobierno de Joe Biden. Es decir, este acercamiento que fue conveniente, claramente era algo simbólico, pero era muy, muy duro para Turquía. Luego se apagó totalmente cuando necesitaban que Turquía aprobara la ampliación de la OTAN y ahora pues vuelve cuando pueden erosionar un poco más el área de influencia rusa, que como bien dices, Nancy Pelosi es un perfil potente del Partido Demócrata, pero sin estar en el gobierno. Por eso puede ser un peso pesado a nivel exterior sin comprometer directamente a Biden, que de hecho con lo de Taiwán pues no estaba muy de acuerdo, ¿no? Bueno, lo digo, ya esto luego ya te lo recordaré si al final es así o no. El tema de las próximas elecciones en Turquía, claro, porque Turquía es verdad que está en un sitio que conviene, ¿no? Llevarse bien con ellos. Están metidos en un montón de fregados, tienen ocupado parte de Chipre, en Siria están haciendo lo que les da la gana, a través de Azerbaiyán también se están moviendo. O sea, Erdogan tiene como su idea, ¿no?, de la gran Turquía. Es un país con muchos millones de habitantes, que tiene en ciertas partes un atraso importante y tiene problemas internos graves. En las próximas elecciones se está hablando de que si Erdogan pierde, ya se va a convertir en el califa de verdad, o sea, de que él no va a ceder el poder. Si hubiera un proceso de, porque bueno, el tema de los kurdos, o sea, en Turquía hay mucho problema, si hubiera un proceso de desestabilización en Turquía, eso abriría también oportunidades para que Estados Unidos ponga a alguien o fomente que haya alguien que de verdad sea pro ellos y no como Erdogan, que él juega un poco al ajedrez. Es decir, hoy me reúno con Putin, mañana con Biden, mañana otra vez con Putin. Es decir, ellos se nota que están como para aprovecharse de la situación, ¿no? O sea, no es el típico miembro de la OTAN de, aunque sea de boquilla, te dice, no, la libertad, ¿qué libertad hay en Turquía? ¿No? Eso es lo que habría que pensar también. Turquía está súper bien posicionada. O sea, no solo está candidato a la Unión Europea, que evidentemente no quiere entrar a la Unión Europea, pero está en la OTAN, está manteniendo varios foros súper importantes con Rusia. Todas las dinámicas de Siria se han movido con Turquía, grupo con Irán y con Rusia. Ha pedido la entrada en la Organización de Cooperación de Shanghái y además es que es uno de los pocos países de los que he mencionado que tiene una influencia enorme en el mundo islámico. Entonces, cuando ha ido guiando a los movimientos islamistas de Oriente Medio y cuando ha tenido confrontaciones, por ejemplo, con Francia, tuvo algunas bastante sonadas, movió una cantidad de países musulmanes contra Francia en este caso increíble. O sea, Turquía está súper bien posicionada. Eso sí, a Erdogan le pasa un poco como, salvando mucho las distancias, Vladimir Putin y Xi Jinping no son nuevos, tienen que encarar una transición, porque no está en el principio de su carrera política y Erdogan tampoco. Es un riesgo para sus respectivos países porque los tres han consolidado una élite política en torno a ellos importantísima y que además ha conseguido que sus respectivos países lleguen al punto álgido de influencia. Ahora Rusia está en un momento que ha caído mucho desde enero de 2022, pero aún así, Putin ha consolidado lo que los rusos querían ver, que era alejarse totalmente de la Rusia débil de los 90. Y de hecho, asusta muchísimo que cualquier transición del poder pueda parecerse a la de los 90, porque está marcada en la población rusa. Mientras que Occidente era quien celebraba todo lo que pasaba en los 90. Era, bueno, ellos construyeron el régimen de Putin, como se llama ahora, apoyando a Boris Yeltsin, que fue el que lo montó. Pues con Erdogan ha pasado un poco igual. Erdogan construyó este régimen tan presidencial después de ese intento de golpe de Estado, que fue muy llamativo porque Estados Unidos no lo condenó hasta que no se enteró de que ya había fracasado. O sea, que hay una tensión ahí un poco curiosa.
pero sí tienen que hacer una transición y yo no sé si va a ser porque pierda las próximas elecciones, que ya cuando perdió su partido algunas alcaldías importantes hubo que repetirlas, o si son capaces de jugar otra vez la carta del golpe de Estado. Ya es complicado porque ha purgado muchos mandos en el ejército, pero bueno, que son algunas de las políticas que han construido estos gobiernos y estos regímenes han servido para crear cohesión y los partidos opositores, en este caso en Turquía, no tengo muy claro que vayan a hacer una política exterior rupturista con la de Erdogan. Cuando se lanzó la operación militar en Libia, pues había alguna oposición interna en Turquía, pero cuando se vio que eso hacía crecer enormemente la influencia de Turquía en el Mediterráneo, que casi se enfrenta con Egipto en una guerra, pues la oposición pasó a apoyar la intervención. Y lo mismo estamos viendo en general en muchos sitios, que estos países, aunque sea algo impopular, les está funcionando la política de estos personajes. Yo creo que un buen golpe que le dieron, porque los Estados Unidos juegan un poco también con él, de que dependen un poco en algunas cosas, pero no les gusta nada, ¿no? Lo que decías tú del golpe, de que hasta el último momento estaban a ver si suerte. Pero, por ejemplo, cuando montaron el golpe contra los hermanos musulmanes, yo vi a un Erdogan enfurecido. O sea, yo cuando salió condenándolo y enfadadísimo, porque claro, un poco eran como su alter ego. Entonces, sí, que les derrocaran de Egipto, que es un país que es importante en la región, no es una gran potencia, pero en la región sí lo es. Que le quitaran el poder a sus aliados no les sentó nada bien y de hecho hubo un acercamiento con Rusia precisamente después. Sí, eso fue un momento clave. Hubo una tensión increíble en Oriente Medio, porque Turquía ha acogido mucho a los hermanos musulmanes, pero también es que Erdogan ha construido lo que tiene gracias a un viraje desde la Turquía moderna, más aperturista y casi laica, no tanto, pero bueno, más secular, hacia una Turquía islamista, que es que se les ha islamizado a marchas forzadas. Todo esto sin un movimiento islamista como los hermanos musulmanes, pues no era posible. Entonces, después de la primavera árabe, el caso de Egipto fue el paradigmático, porque Egipto, aunque no sea ya eso, como dices, una potencia grande, a mí en aquel momento me costaba verlo como potencia regional incluso, cuando le dan un golpe de Estado a Mohamed Mursi, bueno, se sitúa en el poder una persona cercana a las monarquías del Golfo, con las que Turquía se ha llevado fatal en algunos casos. Hay alguna cosa que matizar ahí, pero bueno, en general nos vale. Bueno, es que eso fue un golpe moral, porque Egipto, ya digo, aunque no sea tan fuerte, es el corazón musulmán prácticamente de la región. Eso lo ha sido a nivel histórico y también era muy importante en el imaginario otomano. Aunque ya digo que es otra cuestión porque estamos hablando del mundo árabe frente al mundo turco, pero igualmente entra en el imaginario igual que Libia. Entonces es importante, muy importante lo que pasó. Y de hecho hubo mucha tensión, por ejemplo, también con Qatar, no solo con Turquía, porque se estaban acogiendo a todas estas personas islamistas y se estaban promocionando movimientos islamistas y esto sentó muy mal a Arabia Saudí y Emiratos Árabes, entre otros. Por volver a ciertas cosas de lo de Ucrania, que me interesa bastante saber tu opinión, ¿cómo crees, bueno, Borrell es un poco la cara visible, pero ¿cómo crees que está actuando y cuáles son como las perspectivas de los políticos más destacados de la Unión Europea con respecto a Rusia? Porque yo he visto una actitud muy seguidista de Estados Unidos, muy errática, ¿no? En muchos casos de ahora digo esto, ahora digo lo otro, y vamos un poco a remolque, ¿no? Y en el fondo nos estamos comiendo las contramedidas de Rusia, pero yo no veo, porque yo entiendo que Rusia se debilite sí que es importante para los intereses de Estados Unidos, etcétera, pero para los de la Unión Europea yo creo que no están sacando gran cosa, sinceramente. No sé qué piensas. Mira, hay una cita que tengo en el libro que es que no se le ha dado mucho pábulo. Se ha intentado ocultar lo que pasó, pero durante el Maidán, además de que fuera un movimiento genuino ucraniano y todo lo que quieras, también había promoción extranjera. Y, por supuesto, Estados Unidos había financiado a grupos opositores, porque eso se puede ver. Vale, pues, ¿qué es lo que decían los estadounidenses en aquel momento? Estaban hablando de quién podría ocupar el gobierno ucraniano en una eventual gabinete posterior al Maidán. Luego esos nombres, además, pues se correspondían con la realidad más o menos. Bueno, pues lo que decían era que se joda la Unión Europea, porque la Unión Europea en aquel momento apostaba por mantener la calma y que no se rompan las relaciones con Rusia, porque es que Alemania vive de eso. Al menos a nivel energético lo estamos viendo que está la industria y la burguesía alemana están gritando.
Los cuadros de la CDU están cabreadísimos, los del SPD algunos también. Eso no es un movimiento obrero, es que son élites los que están cabreados. ¿Vaya? Entonces es importante entender la relación de Europa con Rusia. En aquel momento se impusieron sanciones, las de ahora son brutales. La inversión que se ha hecho en el Nord Stream es millonaria. Bueno, pues una infraestructura millonaria para que se quede parada, sin usar, o sea, nunca se ha llegado a estrenar el Nord Stream 2 y el Nord Stream 1 está parado. Esto evidentemente no gusta entre esas élites, pero había dos movimientos en Europa que eran importantes. Era uno más federalista, con Francia y Alemania, el eje franco-alemán, dirigiendo una política europea centrada en los intereses europeos, pero con una cercanía con Estados Unidos. Cuando llega Trump, se rompe y deciden los franceses y los alemanes que hay que dar un impulso a la autonomía estratégica y pensar en los intereses de Europa. Y luego tenemos otra corriente, que es la más atlantista, que es la que ahora mismo ha arrasado con los federalistas, con los autonomistas y con todo. Ahora mismo no hay ningún debate. Pero en su momento, esos estaban representados por el Reino Unido, que siempre ha sido mucho más cercano a la OTAN, y los países del este, que se vendió la entrada en la Unión Europea en el paquete de la reforma de los 80 y los 90, te occidentalizas y entras en la Unión Europea y en la OTAN. Y esto, pues, Polonia y los países bálticos son los mayores exponentes ahora. Por eso, de repente, no hay ningún problema con el Estado de Derecho de Polonia, pero sí con Hungría, ¿no? Esto encaja un poco con la geopolítica europea de hoy. Y esto tiene que ver con que los autonomistas y esto que comento de la autonomía estrategia desaparecen del mapa y los intereses de Estados Unidos y de la OTAN priman, porque los países bálticos y Polonia ven en la confrontación con Rusia una cuestión de supervivencia. Les da igual que pueda empeorar la economía, pero ellos necesitan esa confrontación porque ven una amenaza real y necesitan que haya una organización militar fuerte enfrentada a Rusia. Esto es algo que choca mucho con ciertos sectores de Alemania y Francia y por eso es importantísimo para Estados Unidos que no surjan grietas y de vez en cuando se va cuidando de esto. Bueno, por extrapolarlo a España, no ya por Borrell, sino sobre todo por Pedro Sánchez, sí. Yo he visto en los discursos a veces cosas que me parecen de locos, verdaderamente de locos, ¿no? Cuando salen discursos hablando de que van a doblegar a Rusia, como si España tuviera capacidad de doblegar a Rusia, como si España estuviera de verdad pintando algo en esto y simplemente no estuviéramos siendo perjudicados. O sea, bueno, él luego considero que con lo que ha hecho con Marruecos y demás también ha empeorado los problemas, sobre todo con Argelia, que tiene un régimen que es bastante prorruso. Yo veo que en España se ha intentado como ganar prestigio en base a apoyar algo, pero realmente tampoco es que haya un apoyo. Es verdad que se han enviado armas, pero más allá de eso no ha hecho gran cosa Pedro Sánchez. O sea, él se fue allí con el chaleco antibalas a darse el paseo, pero más allá de crearnos posibles enemistades y escollos en el futuro a nivel económico a la hora de comerciar, yo creo que no ha conseguido gran cosa tampoco, ¿verdad? También es que España, ya por suerte o por desgracia, depende del caso y de la interpretación, en general pinta poco en política internacional. Así que, pues bueno, no va a sacar nada de cierre de filas en torno a sus socios o nada más allá de lo que nos decían. No, nosotros lo hacemos por estar con nuestros socios, porque nos interesa dar ese apoyo para que luego nos apoyen, ¿no? O demostrarles que somos socios fiables. Por eso España había ido a Irak, a Afganistán y a Ucrania sin tener intereses estratégicos ahí. Vale. Eso, bueno, lo de Ucrania ya sabes, ha ido, pero con otra forma. La cuestión es que España, pues vale, no saca intereses estratégicos, pero tampoco se le exige un compromiso como el que se le va a exigir a los países del este, que además, ya digo, lo ven de otra manera. A Alemania, que ha sido súper polémico porque no querían mandar cierto armamento pesado y se les está arrancando cada ayuda en sanciones. Hay un debate muy fuerte en Alemania y luego ya se extrapola a la Unión Europea. Cada envío de armas pesadas igual. Hay un debate muy fuerte en Alemania y luego se extrapola. Pues es que en España eso no hay. En España no hay debate. En España se hace lo que se dice desde, bueno, en este caso Bruselas, porque está alineada con Estados Unidos, pero generalmente Estados Unidos. Vamos, es que lo de Marruecos, pues vale, Marruecos tiene unas relaciones brillantes con Estados Unidos, más todavía en el periodo Trump, pero es que se va a convertir al final en una potencia regional.
y España no es prioridad, a pesar de que en la cumbre de la OTAN, que sí que fue un golpe propagandístico muy bueno para Pedro Sánchez, vamos a decírselo, pero luego la realidad es que ni siquiera logró una mención explícita de Ceuta y Melilla, ¿no? Se centró en el flanco sur, en que todo el territorio de España está defendido por la OTAN y a otra cosa, y que se pase rápido el enfado de Argelia porque no queremos existir a nivel internacional, o sea, hay demasiado ruido fuera de las fronteras. A mí hay otra cuestión que me ha impactado. He visto bastantes líderes de la Unión Europea, en España también, de que, claro, de repente corta el gas Putin y es, Putin nos castiga con... Claro, pero es que yo, a nivel objetivo, digo, vale, nosotros hemos fomentado, nosotros me refiero a los gobiernos, no nosotros, que hace unas medidas para doblegar a Rusia. Y encima estamos diciendo públicamente, porque salen por televisión diciéndolo, que queremos cortar la dependencia del gas ruso y dejar de comprar gas ruso. Entonces, si tú a alguien que vende gas le dices, vamos a dejar de comprar gas, vamos a esperar al momento indicado para poder dejarlo, si estamos en guerra o si estamos suministrando armas, etcétera, y presionando a nivel político a ese proveedor de gas, obviamente él lo que va a hacer es cortarlo antes para jodernos. O sea, yo creo que eso es, vamos, de ser mínimamente racional el entenderlo. Y veo de repente campañas en la radio, en todos los sitios de, Putin es muchas cosas y para mí muy nocivas, muchas. Yo soy muy crítico con él, pero que corte el gas antes de que se elimine la necesidad que tiene Europa del gas, teniendo en cuenta que está en guerra, no es lo lógico desde su punto de vista. O sea, puedes estar en contra, pero ¿no ves que es como lo lógico que él haga eso? Además es que me parece de una lógica aplastante, no tanto por intentar devolver el golpe, sino porque es que la Unión Europea está diciendo que no quieren energía rusa, que eso es algo que les ha traído décadas de dependencia y de no poder defender la democracia en todo su esplendor, como ahora parece que sí hacen. No, han hecho un embargo al carbón, un embargo al petróleo y van a reducir drásticamente las compras de gas. Pues lógicamente Rusia, si le das este plazo para que no colapse Europa, porque Europa necesita tiempo para buscar otros vendedores, Rusia gana ese tiempo para encontrar otros compradores. O sea, esto si se hace de golpe, pues igual nosotros nos llevamos un shock, pero a Rusia le haces más daño, ¿no? Se supone que es el objetivo que decía Borrell. Bueno, pues si a esto le añadimos que Rusia está sancionada pues a nivel histórico, ¿no? Que nunca ha conseguido acumular tantas sanciones, yo creo, va a intentar presionar para levantarlas, porque estás diciendo que estás en guerra con Rusia. Pues Rusia, su baza, es decir, como tengo sanciones, pues no te puedo vender el gas. Así que por eso exigía a muchos países, y lo fue cortando paulatinamente, pagaran en rublos y en las condiciones que ellos decían, para evadir las sanciones mediante, pues en ese caso, Gazprom Bank. Porque también Europa quiere sancionar a los bancos rusos, pero se deja sin sancionar el banco que gestiona los pagos energéticos. Bueno, pues a lo mejor es que no querías sancionar el flujo de gas, pero necesitabas decirlo porque te presionan, y es que lo dicen todos. Hungría, que es como el díscolo, lo ha dicho, que están sufriendo unas presiones terribles. Serbia, por ser candidato a la Unión Europea, está diciendo lo mismo, que están sufriendo presiones. Y lo mismo en la India, países no necesariamente cercanos a la Unión Europea, pero están diciéndolo. Entonces, bueno, pues se apuesta por decir que va a haber menos gas y Rusia dice, vale, pues si no me puedes dar una turbina o no me puedes dar X porque hay sanciones comerciales o las que sean, pues entonces yo voy a cortar el gasoducto y si lo quieres arreglar tendrás que levantarme la sanción. O sea, vale, evidentemente es propaganda rusa, no es así, ellos lo hacen porque quieren evitar que Europa se llene de reservas para el invierno, pero es que tiene la lógica de una guerra proxy, de si tú me vas a atacar por otro lado, pues yo intento defenderme. Nosotros decíamos, pues es que es lo que está pasando. Y nos dicen, no, pero es que Europa quiere dejar de depender energéticamente de Rusia, pero a su ritmo, no cuando decida Putin. Y mientras tienen medidas. Claro, y digo, sí, claro, evidentemente no quieres que la dependencia se acabe cuando diga tu enemigo, quieres decidir tú cuando se acaba, pero no puedes obligar a tu enemigo a que se quede quieto a esperar cómo colapsa su economía, porque es que eso no tiene sentido. Además es el arma más fuerte que tienen, es con lo que están haciendo más daño. De hecho, en República Checa, por ejemplo, ha habido manifestaciones amplias, no estoy hablando de como aquí, que ha habido 4 pelagatos, en las cuales se pide que haya neutralidad con Rusia. Es decir, si empiezan a apretar a la gente, la inflación sigue, etcétera, sí se puede crear un movimiento no prorruso,
pero sí de que digan hasta aquí. O sea, queremos neutralidad, no es nuestra guerra. Y eso es un arma muy importante para los intereses de Rusia. Protestas en general, y de ahí viene lo de las grietas, ha habido en Europa. No te diría que las de República Checa sean las más importantes, sí que son importantes por lo que comentas, pero no era como una protesta a favor de la neutralidad. Estaba ese componente, pero sobre todo las protestas que vemos en Europa son por el alto coste de vida, que es justo lo que estábamos viendo en el Reino Unido de manera masiva, pero luego sí que hay protestas en general en muchos países por esta cuestión, por lo del alto coste de la vida, que en el fondo viene derivado del alto coste de la energía, que afecta de manera decisiva en la inflación. Por eso vemos a Marine Le Pen diciendo que habría que levantar las sanciones a Rusia porque nos está afectando a las personas, a los franceses, ¿no? Vale, pues ahí es donde surgen las manifestaciones que disimuladamente te dicen que no a que Europa pague la factura, que las hemos visto en Polonia incluso, pero ahí ya de mucho menos calado. Hemos visto las de Austria, en República Checa, en Bulgaria hasta movimientos prorrusos, que esto ya sí que es una cosa, bueno, pues que en Europa igual nos parece loco. En Alemania ha habido muchas protestas para que, por ejemplo, en Mecklenburgo hemos visto cómo quieren que se abra el Nord Stream 2, porque es que la región se ha volcado para que esto se pueda abrir, las autoridades encima del SPD, si no me equivoco. Entonces, protestas ha habido. Y luego el clima que se ha ido creando de tensión porque apoyar a Ucrania o sancionar a Rusia según dónde puede dar problemas. El gobierno de Italia se cayó porque justo no querían dar un apoyo a Ucrania a costa de los recursos para los italianos desde un sector que acabó roto del movimiento 5 estrellas. Y el gobierno de Eslovaquia está empezando a ver en la oposición, ya veremos si esto cristaliza porque puede que no, movimientos de neutralidad, no neutralidad geopolítica porque están decantados, pero sí de relaciones normales con Rusia. O sea, esto estamos viéndolo por muchas partes de Europa. Por eso se presiona tanto de vez en cuando para que no nos desviemos de la senda estadounidense, y sobre todo pues Polonia se ha convertido en un faro de todo esto. Quería también, porque no te quiero robar demasiado tiempo, pero no podemos terminar esto sin que te pregunte un poco por el proyecto, ¿no? de Descifrando Guerra, de qué objetivos tenéis ahora a medio o largo plazo, porque bueno, en Twitch lo lleváis ya mucho tiempo, bueno, petándolo bastante y tenéis una comunidad muy amplia. ¿Cuáles son vuestros objetivos a medio o largo plazo? Bueno, a nosotros lo que nos gustaría, ya que, como decimos, no nos está pagando nadie, ni unos ni otros, a pesar de que se nos diga de todo, pues poder vivir de esto, o al menos que el proyecto siga, porque si el proyecto no recibe el suficiente apoyo de aquí a un periodo, que ya iremos dando más oportunidades para que nos puedan apoyar. Hemos abierto vías en la web, hemos abierto vías en Twitch, muchas vías de apoyo económico, pues es muy complicado que podamos continuar y vamos a hacer todo el esfuerzo, por supuesto, para profesionalizarlo y que pueda existir este espacio, que en el fondo es lo que la gente nos pide. Dicen muchísimo, cada vez que me conocen en persona me dicen, por favor, no cambiéis porque os estoy siguiendo precisamente por cómo sois. O sea, eso, ahí vale la pena luchar por mantener eso, así que vamos a hacer todo lo posible para que el proyecto continúe mucho tiempo y que podamos, pues eso, hacer suscripciones o lo que sea para que dependamos de la gente y no de gobiernos, de medios de comunicación o de empresas. Es que vosotros sois como un medio de comunicación, ¿no? En el sentido positivo, ¿eh? No en el negativo de estar comprado, Sí, no. sino Somos un medio de de capacidad, comunicación, ¿sí? de llegar, o sea, yo lo veo así. Yo creo que sí, somos medio de comunicación especializado en política internacional, pero independiente porque no hay financiación. Bueno, pues yo espero que os vaya bien y que consigáis los objetivos, ¿eh? Yo os seguiré hablando bien de vosotros a todo el mundo. Sí, seguiremos anunciando todas las vías que podamos ir abriendo durante estos meses en redes, como siempre. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Alejandro. Ha sido un verdadero placer. Y bueno, a ver si coincidimos en persona o coincidimos más veces. Pues encantado. Hasta otra vez. Un abrazo fuerte. Hasta luego.